Continuamos acá en Vladimir a la Una con Rafael Uzcategui, secretario general del Partido Patria para Todos. Aquí hay comentarios, por ejemplo, Carlos Grafe, sí, no, este no es de Carlos Grafe, este es de Héctor R. Redimido por Dios, se llama este tuitero, pero lo escribió con números y todo. Pero pregúntale al señor si ha ido a un barrio o si ha subido un cerro para que vea la revolución de su presidente. Bueno, primero que yo nací en un barrio y soy como Malula, nunca he salido del barrio. Yo soy una persona que me muevo en el metro, que viajo del terminal del Nuevo Circo, que tomo autobuses, que tomo avión y que no me escondo y que vivo en la Candelaria, en la esquina de Puente Nauco. Salgo todos los días, tomo el autobús, tomo la buseta en la avenida Bolívar, regreso y tú me conoces perfectamente. Por supuesto. Aquí dice Edgar Morales, fueron 12 intentos de golpe de Estado durante 40 años de democracia para traernos a esto que hoy vivimos, dice Edgar Morales, comunismo. Bueno, eso es parte del discurso. Otros dicen que no lo hay. Por supuesto que no hay comunismo, no ha habido comunismo en la tierra. Ha habido versiones del socialismo frente a eso. Ahora, quería señalarte lo siguiente, que no lo dejé inconcluso. No hay no hay sorpresas en los viejos guiones. El guión que conocimos previo al 11 de abril es muy parecido a este, incluso con el apoyo y con el encaje internacional. Frente a eso, por supuesto que hay una guerra económica, hay un boicot económico, y de eso participó Fede Cámaras antes y ahora lo participa de otra manera, pues. Por eso es que hemos señalado que en esa mesa hay que sentar al dólar today, que ha sido lo más efectivo que ha generado la oposición, al cual hablamos. Fíjate que Venezuela certificando, pagando deuda, no habiendo comercio. Cuando se cierra el comercio, se cierra la frontera, entonces el dólar ni bajaba ni subía, entonces el indicador es el comercio. Entonces, frente a eso hay una estrategia especulativa en la cual hay complicidad del Estado y del gobierno colombiano. Se parece un poco a lo que dice el Moral, @el Patriota, dice aquí, ¿quién no dice que Dólar Today lo crearon ellos para subir el dólar? Ya que ellos lo compran a dólar preferencial. Bueno, hay que sentar a Moisés Benahín, que es parte de eso. Hay que sentar a quienes están. Además, se creó la página con ese propósito. Página que ha operado en el Internet profundo, donde más allá de los poderes que uno conoce, están los poderes internacionales de la red, al cual se propusieron. Entonces, frente a eso, ¿cómo ha actuado la oposición? Como una vanguardia interna, como una cabeza de playa de una estrategia internacional que tiene como propósito liquidar los cambios que se produjeron en Sudamérica. Es por eso que han hablado de Guerra Fría, han hablado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Estados Unidos entró en la más severa crisis que hay. El triunfo de Trump no es cualquier cosa, es el triunfo de un sector del capitalismo norteamericano enfrentado a otros sectores, que regresa al proteccionismo. ¿Tú sientes más amenaza para el gobierno de Maduro por parte de lo que viene con Donald Trump? No, yo siento más amenaza de la señora Clinton, porque era parte de esa estrategia. ¿Quién declaró? ¿Es un alivio el triunfo de Trump para la revolución bolivariana, pudiera decirse? Es una recomposición. Es una recomposición en la relación de fuerzas en el mundo. ¿Por qué? Porque Trump fijó como un objetivo a los chinos. Fijó el problema del comercio. Dice que va a invertir en carretera. Es el keynesianismo puro lo que viene allí. Frente a eso hay una nueva realidad. Hay una nueva realidad. ¿Por qué? Porque el peligro son los chinos por el comercio, que va a crear miles y miles de empleos. Que van a regresar los capitales y van a decir que regresen los capitales. ¿Por qué? Porque la guerra era muy costosa para los Estados Unidos. Aquí hay otro comentario, Alfredo Castro. Vladimir, pregúntale a Rafael Uzcategui acerca de Manuit. Hace falta ese gobernador que apoyó mucho el deporte y luchó contra la delincuencia. Te dice por aquí. Bueno, Manuit ha sido una persona la cual ha gozado de mi aprecio. Igualmente. Sin embargo, yo considero que es una persona muy contradictoria. Lo fue como gobernador, ahora tuvo una gestión. Si se trata de gestión, ha sido una de las gestiones más importantes allá. Ahora, se trata de considerar al actor político. Con él tengo diferencia.
Aquí también dice, te citan, bueno, Vladimir Labón, el tema del campo es un tema muy serio para un marxista, dice, citándote, ¿no? Otro que dicen por aquí, para ver resultados verdaderos del diálogo debe ser responsable y debe haber responsable y fecha de ejecución por cada acuerdo. ¿Por qué no se anuncia? Edgar Flores pregunta sobre eso. Yo creo que ha habido acuerdos ya. No solamente lo hubo antes que la mesa se sentara. Por supuesto. Un acuerdo, el señor Rosales. Es un acuerdo. Un acuerdo es... Ahora, la oposición dice que va a regresar al conflicto, que regresa la próxima semana. Yo creo que no tiene fuerza para regresar. Yo creo que no tiene fuerza. Aquí no se ha contado las cosas realmente. ¿Cuánto fue el porcentaje que obtuvo el chavismo en las últimas elecciones electorales? Porque se ha contado a partir de algo que hay que sentar en la mesa, que es la ley electoral. Hay que regresar a la proporcionalidad, hay que regresar al 40% de la lista. Eso le conviene a los partidos pequeños del gobierno y de la oposición. ¿Por qué? Porque además es constitucional. Porque el PSUV se equivocó. Nosotros nos opusimos en la Asamblea. ¿Por qué? Porque eso es neoliberalismo puro. Esa es precisamente la concepción que dejó Pinochet en Chile. Eso liquida, entonces crea dos bloques. Entonces, ¿cómo que el chavismo va a crear el bloque que lo va a destruir y lo va a estimular? En este caso, por eso que nosotros representamos la diversidad. Y tenemos esa diferencia. Tenemos esa diferencia. Nosotros nos opusimos a la concepción cómo fue creado el PCV. Y ahí están los resultados. El PCV no ha podido tener una victoria solo. Y necesita del resto de la fuerza socialista para hacerla. Ahora, ¿cuál es la diferencia de otras circunstancias históricas? Es que es muy difícil. Y era contra la vida y contracorriente que existiese un partido único, porque la propia Constitución no lo permitía. Rafael, hay un mensaje de tweet que vamos a leerlo y está en la pantalla. ¿PPT apoya y se solidariza automáticamente con Ramírez o cree que debiera ir a la Asamblea y lavar su nombre y la revolución? Alberto Domínguez pregunta. Aquí hay dos procesos muy complejos en el plano económico. Yo participé de una comisión que se creó, la última comisión bicameral del último Congreso, que fue la que investigó las gestiones anteriores, cuando Capriles llegó a acabar con Isora Roja, pues. Yo vi a Isora Roja, que me amenazó un día de muerte incluso. Me dijo que ella era guajira. Yo le dije, bueno, lee el expediente mío para quién yo soy. Como era guajira, entonces podía ser que me mataba por la ley guajira. Yo conocí todo, yo conocí la corrupción. Y esa corrupción se perdonó. Saliendo la constituyente y saliendo el último Congreso, se aprobó y ahí se demostró el inmenso aparato de corruptela que había. Y esa corruptela se perdonó. Y la perdonó Michelena. Y el propio presidente Chávez pasó la hoja. Pasó la hoja. ¿Por qué? Porque además estaban confesos. ¿Se debe pasar la hoja hoy? Ejemplo. En los casos que se Ejemplo. Algo que ha debido decidir la constituyente y decidir el Tribunal Supremo de Justicia es que los crímenes que se produjeron en la Cuarta República fueron crímenes de Estado y de gobierno. Fueron los presidentes los que permitieron las desapariciones. Son miles de desaparecidos. Aquí ni siquiera hubo una ley de punto final. Entonces yo, frente a las labores de esas comisiones que rescatan muertos, yo prefiero que aquí se decida que se cometieron crímenes de Estado. Y entre esos criminales de Estado está Henry Ramos Alú. ¿Por qué? Porque él era jefe de la fracción parlamentaria cuando sucedieron los sucesos del Amparo y todas esas masacres. Henry Ramos Alú era el pararrayo que tenía Acción Democrática en el Congreso Nacional para impedir los debates. Yo conocía a Henry Ramos. En el caso del Amparo hubo gente, militares que estuvieron involucrados y luego tuvieron funciones de gobierno en el chavismo. Por supuesto, y siguen. Y si profundizamos la cosa, ellos han debido declarar quién dio esa orden. Porque esa orden era una orden de Estado, una orden de gobierno. Entonces, frente a eso no se ha discutido. Entonces, cuando a mí me hablan de los presos políticos, los 100 y pico que dicen y tal, que, mire, compañero, yo conozco la tortura, yo conozco lo que es estar desnudo, solo, frente a unos militares, llevando electricidad por los testículos.
parte de mi generación murió en la tortura. Fueron desaparecidos. Hoy están enterrando a uno de mis compañeros, a Pedro Alejandro Triana Rojas, que se fugó conmigo del San Carlos y fuimos a rescatar a Chávez el 27 de noviembre de 1992, uno de los combatientes. Y con nosotros no hubo perdón. Ya terminando, ¿tú estás de acuerdo con la ley de amnistía, aunque haya una amnistía general en Venezuela? Yo creo que debe haber un proceso de la verdad. Yo creo que debe haber una gran comisión de la verdad y demostrar las cosas. Yo no sé cuántos desaparecidos tiene el gobierno de Chávez o el presidente Maduro, pero sí sé cuántos desaparecidos tiene Acción Democrática y COPEI. Y yo quisiera que hubiera una decisión de Estado que dijera, una decisión constitucional que dijera que se cometieron crímenes de Estado. Y todos esos presidentes, comenzando por Rómulo Betancourt, siguiendo por Leoni, Caldera, Lucinchi, y todos ellos cometieron crímenes Yo diría que habría Estado. que condenar las violaciones de derechos humanos y castigarlas en la cuarta, en la quinta y en la que venga. Donde venga, estamos de acuerdo. Ahora, tampoco hay que exagerar. Leopoldo López, lo que está diciendo Leopoldo López, que si no lo dejan, mire, yo no he visto el primer corrientazo en los testículos que le hayan puesto a Leopoldo López. Yo participé de 22 huelgas de hambre en pelo, solo. Yo sé lo que es la tortura. Bueno, te agradezco, Rafael. Gracias por haber venido. Tenemos que hacer la pausa. Un último tuit. Vamos a ver si lo tenemos ahí. Soy chavista y muero por volver a las calles a combatir a los traidores de la patria, dice Alejandro Ramírez. Bueno, posiciones que también se leen, ¿no? Con eso cerramos el programa. Bien. Muchas gracias, Rafael Uzcategui, secretario general del Partido Patria para Todos. El PPT no se rinde. Vamos a ver qué dice ahora el secretario de la Asamblea y dirigente del Voluntad Popular, Roberto Marrero. Quítame estas cosas. Vamos a hacer la pausa, ya venimos.